Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. Charla número 30, una charla de lujo, de alguna manera una charla celebratoria, por diversas razones, entre otras porque pronto vamos a contabilizar 40.000 suscriptores y principalmente porque nos acompaña un amigo de la casa, un gran amigo y un gran analista político, a quien presento directamente sin más prolegómenos, el profesor Jesús López Almejo, conductor de el canal Tu Profe DRI y naturalmente investigador especializado en relaciones internacionales. Hola Jesús, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal, mi querido Ezequiel? Muchísimas gracias por la invitación para demoler los mitos de la política. Jesús, quería comenzar con un prólogo, porque cuando este canal recién comenzaba, y vos ya parecías como una superestrella, como un analista de renombre en YouTube. Nosotros desde acá comenzamos a establecer vínculos con distintos analistas, sí, analistas, investigadores, para poder aparecer en sus canales, para generar difusión de nuestro canal. Y la gran mayoría en ese entonces respondió negativamente, algunos incluso de mala manera, pero vos, Jesús, respondiste con muchísima generosidad, con muchísima humildad, nos participaste en tu canal y así aparecimos por primera vez en un espacio mucho más grande como el tuyo, y esa misma noche recuerdo que protagonizamos un salto de suscriptores, esa misma noche como 1000 suscriptores nuevos, lo cual para nuestro canal representaba un montón. Así que Jesús, quería comenzar con ese reconocimiento, ese agradecimiento, para que para todo el mundo de ahí aparezca claro que al otro lado de mi pantalla no solo aparece un gran analista de las relaciones internacionales, sino un gran tipo. Así que Jesús, siempre agradecido por ese gesto de generosidad de tu parte, che. Dicho esto, quería comenzar con el tema principal. Hoy vamos a presentar, Jesús, un tema, un macro tema, un tema grande, y a partir de ahí quiero que vayamos descendiendo en el diálogo hacia temas más específicos. ¿Cuál es el tema grande? Sencillamente la reconfiguración del orden mundial, ¿sí? Presenciamos un tiempo histórico único, trascendental, en el cual aparece en ciernes un nuevo mundo, un tiempo histórico maravilloso, fascinante, pero a la vez muy peligroso también. ¿Por qué? Porque podría comenzar un enfrentamiento directo entre ese viejo orden en decadencia y ese nuevo orden en ascenso. Entonces, mi primera pregunta, el disparador para la charla, Jesús, lo quería por ese lado. ¿Cuán probable aparece para vos la posibilidad de una guerra mundial e incluso de una guerra mundial nuclear? Mira, Ezequiel, bueno, primero que nada, muchas gracias por tus palabras y gracias por la calidez de la amistad desde que nos conocemos, aunque sea a través de estas plataformas. Mira, Ezequiel, ahora estoy más preocupado que antes porque tú recordarás en charlas anteriores que hemos tenido que nuestro principal temor era el llamado error de cálculo, es decir, que nos han llevado nuevamente a la dinámica de la Guerra Fría, es decir, nos han regresado a antes del año 1991 y se habla nuevamente de que un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, entre los países que tienen armamento nuclear, podría arrastrarnos a una guerra mundial, la tercera guerra mundial, en los términos convencionales, que desencadenaría justamente en una guerra nuclear por la capacidad de autodestrucción que tienen los países. Bueno, sin embargo, recientemente Jeffrey Sachs, un analista, profesor de la Universidad de Columbia, egresado de la Universidad de Harvard, que fue también consultor en varias ocasiones de personajes como Ban Ki-moon, Kofi Annan o de Antonio Guterres allá en las Naciones Unidas, muy, muy respetado en Estados Unidos, decía, Rusia no va a perder esta guerra de ninguna manera, porque si perdiera la guerra convencional, Rusia escalaría a una guerra nuclear.
no es gratis y no es casual que haya movilizado 1.600 cabezas nucleares a Bielorrusia y no están, digamos, especulando, porque aunque si bien decía Jeffrey Sachs, hay muchos halcones en el ejército de Rusia desesperados porque Vladimir Putin ha sido bastante mesurado y bastante paciente y bastante prudente, y a los halcones, tú sabes que a los halcones les gusta la sangre, los halcones ya querrían arrasar con todo en Ucrania, y si se puede arrasar también en Europa. Putin ha sido mesurado y ha tenido la paciencia para observar las respuestas en Europa. ¿Por qué comento esto? Porque entonces decía Jeffrey Sachs, no creo que si Putin pierde la guerra convencional, porque no es nada más Rusia contra Ucrania, sino es especialmente los 31 países de la OTAN, más algunos de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN, contra Rusia, y además Occidente, tratando de coercionar a otros países fuera de las áreas geográficas del Occidente para que también le bloqueen el camino a Rusia. Sin embargo, dice Jeffrey Sachs, Rusia no creo que cuando ya esté cercado en el Donbass diga, ok, nos hemos equivocado, nos regresamos a Moscú. No, por el contrario, dice, haría uso de las armas, por lo menos armas tácticas nucleares. Y entonces, una persona en mi canal me preguntaba, oye, profesor, ahora están hipotetizando con Jeffrey Sachs, ¿qué pasaría si Rusia pierde la guerra convencional? Porque uno de los temas que decía este analista era que para Rusia, lo fuera o no, objetivamente hablando, pero para Rusia el tema es existencial. Dice, no es un sueño de Pedro el Grande de reconstruir el gran imperio ruso, no es un tema de grandilocuencia, no es un tema de colonizar al estilo occidental, es un tema existencial. Y cuando se juega en la percepción de un sujeto colectivo como Rusia, la idea de que si falla se puede desmoronar el resto de repúblicas que componen a Rusia, dice, pues Rusia lo está haciendo, lo haría de manera directa, porque esto es un tema existencial, lo sea o no para el resto, se la prueba de que o el hecho de que haya literal pasado por un proceso legislativo, Ezequiel, en donde por ley, ¿no? Pasando por la Duma, por el Senado y por la misma firma del presidente, haya dicho, estas 4 provincias ya son nuestras y ahora no somos los invasores, somos los defensores de esta propiedad, te da la idea de que llegaron para quedarse. Pero entonces me pregunta uno de de las audiencias, de los alumnos digitales de nuestro canal, oye, profesor, pero ustedes lo están planteando únicamente qué pasaría si Rusia pierde la guerra convencional. A la inversa, también debería plantearse esa misma pregunta. ¿Qué pasaría si Occidente pierde la guerra convencional porque están echando toda la carne al asador? Más de 170,000 millones de dólares, reconoce el gobierno de Estados Unidos, ha transferido, teniendo tantos problemas de pobreza, tantos problemas de desigualdad, tantos problemas con la seguridad, con la salubridad en ese país. 170,000 millones de dólares invertidos en Ucrania, presionando a tope a Ucrania para que literalmente, como lo hemos dicho también en nuestras reflexiones, caiga la última gota de sangre del último soldado ucraniano, pero además también presionando a Europa para que Europa saque también sus reservas estratégicas de armamento. ¿Qué pasaría entonces? La pregunta invertida, si Occidente pierde la guerra en Ucrania. Y entonces yo veía, para serte sincero, Ezequiel, yo veía lejos esa posibilidad de que en Occidente se pensara en una opción nuclear o se pensara en escalar aún más, a pesar de que, te lo pongo así, de que ya han rebasado todas las líneas rojas y de que si Vladimir Putin tuviera marcatextos de color rojo para dibujar todas las líneas rojas que se han rebasado, pues ya se hubiera acabado toda una caja de marcadores de línea roja. Bueno, el tema acá, digamos, el planteamiento, el cuestionamiento es que ya no solo es hipotético. Recientemente, el senador Lindsey Graham, al que yo en adelante me referiré como Drácula Graham, senador republicano que quiere sangre, Ezequiel, y no solamente quiere sangre estadounidense, no solamente quiere sangre ucraniana, quiere sangre mexicana, quiere sangre canadiense, quiere sangre europea, quiere sangre el tipo, porque está subvencionado por la industria del armamento y porque, y esto es de alarma máxima,
y es que acaba de patrocinar junto con un senador demócrata un proyecto de ley que se va a someter en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa en Estados Unidos, en el Senado. Se va a someter justamente a su evaluación para determinar bajo qué causales le podrían declarar una guerra directa a Rusia, ya sin poner de pretexto a Ucrania. Dicen, si afectan las centrales de Zaporille, guerra contra Rusia. Si afectan los intereses de Estados Unidos, tú sabes que ahora los grandes terratenientes en Ucrania son empresas de origen estadounidense, guerra directa contra Rusia. Y la pregunta es, a este señor, el Lindsay, alias el Drácula Graham, ¿no le pasa por la mente que atacar directamente a Rusia desencadenaría una guerra nuclear? Seguramente sí, pero como no son ellos ni sus hijos los quienes van a pelear las guerras, entonces les hace fácil empezar a promover, ¿no? Empezar a poner la vara cada vez más alta, como ahora lo ha hecho el Reino Unido, en este caso promoviendo esta ley en donde abiertamente se quedan, se apropian, se roban, ¿no? Como aves de rapiña que son en el mundo anglosajón, los recursos de Rusia para destinarlos, dicen, solo los liberaremos para la reconstrucción de Ucrania y de esa manera haremos que Rusia pague la destrucción de Ucrania. Sin embargo, dicen, cuando Rusia quiera negociar con nosotros, la única opción que tiene para negociar con nosotros es que acepte que este dinero se va para la reconstrucción. De tal suerte, pues, que es una negociación que no es negociación. Y cuando se habla siquiera de un poco de paz, es la paz que Zelensky diga, pero en realidad ni siquiera es la paz que Zelensky diga, es la paz que en Washington, particularmente en Washington, se acepte y se diga. Y ellos dicen, pues si no regresan Crimea, si no regresan los 4 oblasts que Rusia ya se anexó, no va a haber paz. Y Putin ya lo había dicho, no sé si recuerdas esta visita tantito antes de que empezara la guerra, la invasión del 22 de febrero, perdón, del 24 de febrero de 2022, cuando va Emmanuel Macron a decirle que pare con todo esto, y Putin dice, bueno, es que si ustedes insisten en recuperar Crimea, van a arrastrar a toda Europa a una guerra en contra de Rusia, y aunque haya simetría de capacidades materiales, no habrá ganadores de esa guerra. Y si me recuerdo lo que decía Stephen Cohen, este analista de geopolítico, que Rusia generalmente no empieza las guerras, pero sí las termina, y que territorio que agarra difícilmente lo pierde, pues están configurando, Ezequiel, para responder a tu pregunta, todos los escenarios que hace año y medio parecían impensables, parecían solamente hipotéticos por la miopía de llevarte la autodestrucción. Pero ahora con esto que han hecho en Estados Unidos, en el Senado, estos republicanos que quieren guerra con México abiertamente, queriendo meter al ejército acá, ahora dicen, si Rusia hace un error de cálculo, pues entonces ya es un ataque directo de todos los miembros de la OTAN en contra de Rusia. La central de Zaporille y los intereses estadounidenses en ese país. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de ese país que está en la frontera de Rusia. Dicho de otra manera, para terminar con esta reflexión, provocar de todas, Ezequiel. Sí, participo completamente de tu preocupación, Jesús. El otro día, el domingo pasado, deliberábamos en el canal junto a Fernando Moragón, con quien, por cierto, pasado mañana, domingo, vamos a realizar una charla también. Deliberábamos sobre la publicación de un artículo publicado por uno de los geoestrategas rusos más inteligentes y con mayor llegada al Kremlin, Sergei Karaganov, quien, un tipo pensante, no uno de los locos o de los halcones delirantes estadounidenses, de esos locos republicanos y demócratas, quienes realizan llamados a la guerra permanentemente sin ningún sentido, patrocinados por el sector armamentístico, sino un geoestratega con llegada al Kremlin, ex asesor de Yeltsin, asesor de Lavrov, asesor de Putin. Y él realizaba un análisis, en ese paper realiza un análisis respecto a la posibilidad de una victoria rusa, ¿sí? O bien una victoria rusa a partir de la conquista total de las 4 provincias en cuestión, de las 4 oblasts en cuestión, o incluso de la toma de
el sur de Ucrania también para generar un corredor hacia la zona de Moldavia, también con presencia rusa. Y él remachaba que a pesar de una victoria rusa, el conflicto no desaparecería y que generaría para Rusia un sangrado permanente cuando Rusia debería redireccionar sus energías desde el Atlántico hacia el Pacífico por el surgimiento de China, de la India, este mundo nuevo. Hasta ahí su análisis, el cual tanto Fernando como yo acompañábamos, un análisis muy fundamentado, pero a partir de ahí comenzaba su propuesta, y como propuesta está ya presentando la idea de reactivar el temor nuclear, así lo llama él, de generar una escalada nuclear, e incluso con la posibilidad de ataques nucleares. Con lo cual, este pedido de analistas occidentales, quienes machacan, debería desaparecer Putin y para que eso determine el fin de la guerra, en realidad, por suerte hasta el momento, Putin aparece calmado, sosegado, con la cabeza fría, porque muchos sectores dentro de Rusia, y ya no solo sectores de, vamos a llamarlos loquitos sueltos, o de personas con intereses en el ascenso político, por ejemplo, el líder de Wagner, quienes aparecen en disputas internas de política y entonces llaman a una línea más dura, sino intelectuales y geoestrategas rusos de muchísimo renombre, muy inteligentes, ya comienzan a presentar la idea de que la única forma de resolución del conflicto aparece en un enfrentamiento nuclear. Esto ya frente a lo que vos muy bien remachás, la existencia de un montón de locos en Estados Unidos, llamando también a más sangre, más guerra. Aparecemos en una situación preocupante, Jesús, efectivamente. A mí me parece, mi querido Ezequiel, que estos halcones que ahora están tomando decisiones en Estados Unidos mal entendieron y mal interpretaron a este célebre teórico internacionalista también, pues es un pilar de la ciencia política en Estados Unidos, ex profesor de Harvard, Kenneth Walsh, padre del realismo estructural o neorealismo, que sostenía en los años 80, de hecho fue premiado justamente por decir algo que iba en contra de la corriente woke de aquella época, que todo el mundo condenaba, ¿no? El que proliferara lo nuclear en el mundo. Y Kenneth Walsh decía que por el contrario, en los años 80, entre el 81 y el 84, y publicó al respecto por qué lo decía, decía él que la disuasión nuclear finalmente había evitado una guerra tan sangrienta, tan salvaje y tan mortal como la Segunda Guerra Mundial, porque las potencias ya no se enrolaban en grandes o en guerras grandilocuentes directamente, porque ya la capacidad de autodestrucción de la humanidad, gracias a la tecnología desarrollada para la muerte, para la necropolítica, había espantado incluso a las mismas élites que no se querían arriesgar a un error de cálculo. Muchos lo criticaron, pero a grandes rasgos decía, los países que no tienen armas nucleares se ven tentados y cuando entran, difícilmente pueden salir, a entrar a guerras o a involucrarse en guerras de desgaste que pues, suelen ser prolongadas, que suelen ser muy costosas económica, política y moralmente, y finalmente, a final de cuentas, quiero decir, no logran cumplir todos los objetivos. Entonces hay que tener claras dos cosas. Mientras Europa, porque me queda claro que en todos los escenarios Europa es la que pierde, y ahorita me voy a referir al tema de la disputa por el liderazgo de la OTAN. Mientras Europa siga accediendo incondicionalmente a todas las órdenes que les da el gobierno de Estados Unidos, Europa pierde en todos los escenarios porque tanto Reino Unido como Estados Unidos y Canadá ven a Europa como un jugador de segundo orden. Si se desata una guerra, tú y yo lo sabemos, los primeros que van a perder son los países europeos, los geográficamente más cercanos y los que tienen el liderazgo, en este caso, de las decisiones europeas, particularmente Alemania, ese de cajón se va, y después Francia,
probablemente Italia y España. Después, son los que están corriendo con el desgaste económico más fuerte. Sin embargo, son los que menos participarían de un beneficio económico en el tema de las licitaciones para la reconstrucción de Ucrania, que suele ser, bastante rígido, porque ahí Estados Unidos, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Siria particularmente, lo vimos también en Irak. Las constructoras, las grandes licitadoras, son las estadounidenses las que se llevan los jugosos contratos de la reconstrucción y también de la reingeniería institucional de los países dañados por las guerras, Ezequiel. Entonces, no le veo negocio por ningún lado. Pero lo que sí queda demostrado que en una guerra en donde hay posiciones maximalistas, en donde las dos partes enfrentadas quieren ganarlo todo, solo se exponen a que se prolonguen todavía más, a que se alejen los objetivos por los que dicen luchar y a que pues terminen las sociedades de los pueblos que están participando en estas guerras, queden rotas y marcadas por la violencia durante generaciones. Y ahí también tenemos bastantes ejemplos al respecto. Y una cosa más, mientras Europa siga invirtiendo en una guerra, mandando armamento viejo, mandando ropa vieja, mandando dinero que no necesariamente sea suficiente, Ezequiel, para darle la vuelta a la tortilla, es decir, para que la inercia de una segura victoria rusa sea diferente y que se convierta en una probable victoria ucraniana, mientras no se dé ese apoyo masivo, lo único que están prolongando y programando es la derrota catastrófica y sangrienta de Ucrania, sacrificando, digamos, al pueblo ucraniano, pero también económicamente hay una sangría en Europa que en el intento de subdesarrollar a Rusia están desarrollando a sus propios pueblos. Es algo que también hemos venido diciendo. Pero por eso era lo que proponía este señor, Kenneth Waltz decía, en la medida que las armas nucleares juegan un papel disuasivo, las potencias no se atreven a escalar tanto, pero el gran riesgo es que las guerras sean de menor intensidad, pero de mayor duración y por lo tanto de mayor desgaste en el mediano y largo plazo. Y es justamente lo que hemos estado analizando en el caso de Rusia. Lo que sí me queda claro, Ezequiel, que en el momento que uno de los dos bandos dispare un arma nuclear, aunque sea táctica, aunque sea con un enfoque muy, muy particular geográfico, ahí nos jodemos todos. Y ese, digamos, es mi más grande temor. Sí, sí, de acuerdo completamente. En esta reconfiguración del orden mundial, Jesús, presenciamos un norte, un occidente cada vez más belicoso, cada vez más militarista. Quería en ese sentido presentar algunos documentos, algunos videos para que realicemos una reflexión, un comentario al respecto. En primer lugar, quería presentar el reporte de la CNN sobre el ejercicio militar aéreo Air Defender, defensor aéreo, por llamarlo en castellano, llevado a cabo aquí en Berlín, el ejercicio militar aéreo más grande de las Naciones Unidas, de la OTAN, por favor, de la OTAN desde, desde la Guerra Fría, sin lugar a dudas. Quería comenzar por ahí como una demostración de que en esta reconfiguración del nuevo orden mundial, con un Estados Unidos, con un bloque hegemónico en decadencia y un bloque contrahegemónico en ascenso, ese norte, ese occidente aparece cada vez más belicoso. Y después quería que deliberáramos también, Jesús, sobre el rol de los medios, porque cómo presentan en CNN esto realmente llama mucho la atención. Bueno, acá presentan en inglés básicamente el ejercicio, aviones F-35, un ejercicio planificado para la simulación de una respuesta a un ataque a la OTAN desde el este. Hay tornados alemanes. Es un F-16
turco, si no recuerdo mal, ahí aparece la banderita de Turquía. Estos los famosos F-16 cedidos a Ucrania. As NATO's largest military air exercise ever, Air Defender 2023 ramps up. 190 aviones de combate en Berlín, sobre el cielo de Berlín. 10.000 militares en este ejercicio. An exercise in interoperability. Estamos. And what about to Putin? Oh, bueno, ya esto, si no recuerdo mal, el jefe de el jefe de la Fuerza Aérea Alemana. Entonces comienza la entrevista con la declaración, estamos probando la alianza, e inmediatamente ya lo chicanea el periodista de la CNN. ¿Y qué con Putin? ¿Qué respecto a Putin, no? Y él responde, no, es para probar a la alianza, para probar a nuestro pueblo que somos rápidos, que podemos responder. Bueno, sí, ahí efectivamente Ingo Gerz, el nombre de este señor. Queremos probar que defendemos la alianza y que vamos a defender, bueno, hay aviones A-10, esos los aviones faltantes en la ofensiva rusa, los aviones dedicados al apoyo aéreo antitanques principalmente. To run until late June. The aim is to get pilots of NATO's different nations ready, should they need, to fight together, wingtip to wingtip. I'm a young lieutenant, so I bueno, have experience. Algunas entrevistas. Quería más adelante. El mensaje es no ambiguo, es directo. Esta es la entrevista de antes del ejercicio de la OTAN, pero por alguna razón el ejercicio presentado en conferencia de prensa por la embajadora de Estados Unidos aquí en Alemania, esta señora, la cual recuerda un personaje de Rick and Morty, ¿no? Toda operada. Bueno, más allá del detalle, esta es la declaración de la señora. Estaría sorprendida si cualquier líder mundial no toma nota de lo que muestra este ejercicio en términos del espíritu y de la fuerza de esta alianza. Y eso incluye a Putin. Una provocación directa, abierta. Sí, el ejercicio en contra de Putin, dicho así, en Berlín por la embajadora de los Estados Unidos, de alguna manera en contraposición a la postura del jefe de las Fuerzas Armadas, quien respondía ante la provocación del periodista, no, esto es un ejercicio de la OTAN, no en contra de Putin. Más allá de todo lo que representa este ejercicio, todo lo que connota este ejercicio, terminado ayer, si no recuerdo mal, el final de este ejercicio. Jesús, yo presencio en ambos bandos, pero principalmente en Occidente, en la OTAN, mayor belicismo siempre de los políticos que de los propios militares. Cuando deben responder preguntas o aparecen entrevistados por una prensa abiertamente belicista, y Putin, ¿sí? Los militares responden con mucho, de todos los bandos, rusos, ucranianos, estadounidenses, responden con mucho más recaudo que los políticos con un guerrerismo, un belicismo, una inconsciencia verdaderamente indignante. ¿Qué interpretación realizás de este ejercicio, Jesús, de este belicismo general de Occidente? ¿Cómo lo conceptualizás esto? Mira, primero señalar que tienes toda la razón cuando dices que los políticos civiles tienden a ser discursivamente más belicistas que los militares de carrera. De hecho, si lo vemos en Estados Unidos, Joe Sleepy Biden es un verdadero halconazo, ¿no? Aunque demócrata, decían, es que es una paloma disfrazada, más bien, es un halcón disfrazado de paloma. Da ternura ahora que ya está viejito,
y da pena que se cae cada ratito y que se le olvidan las cosas cada 3 palabras, pero cuando tú escuchas sus discursos de los años 90, de los años 80 o de la primera década de los 2000, el tipo solo habla de matar, 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 enviar misiles, enviar armas, bases militares, destruir a los terroristas aquí, destruir a los comunistas allá. Él dice orgulloso que se jacta de haber dado la aprobación para el bombardeo de Serbia cuando era senador, etc. Es decir, tiene un discurso muy enfocado en la destrucción a través de la guerra convencional de otros, pero en contextos asimétricos, Ezequiel. Ahora vemos a Antony Blinken. Antony Blinken es hijo de un judío constructor de asentamientos ilegales en Palestina ocupada, y trabajan con lobbies, Ezequiel, que bajan recursos para ayudar a las fuerzas de defensa de Israel. O sea, ya verás entonces de dónde viene toda esta lógica de la destrucción a través de la guerra convencional. Si seguimos acercándonos a Sullivan, a Mallorcas, etcétera, son civiles que, en pocas palabras, no van a pelear las guerras que provocan y que potencian, ni ellos ni sus hijos. Por eso no les duele la sangre ajena, no les duele la sangre de los que sí van a ir a quedarse como desaparecidos en los bosques, en los mares, de donde se libran estas grandes y horrorizantes batallas, porque cada vez con la capacidad destructiva, la tecnología de la guerra, pues es más fácil que en ciertas jornadas determinadas se muera más gente. Mira, lo decía Vladimir Putin recientemente. ¿Tú recuerdas que hace como a inicios de junio del año 2023, tú y yo tuvimos una conversación en mi canal? Yo le había intitulado Inicia la contraofensiva ucraniana. Tú me decías que no creías que hubiera iniciado, pero Vladimir Putin recientemente dijo, la operación ucraniana de contraofensiva inició el 4 de junio, de acuerdo a lo que dice nuestra inteligencia, solo que ya los estábamos esperando. Y como ya los estábamos esperando, les hemos destruido más de 640 coches blindados, más de 245 tanques, Leopard, Challenger, Bradley. O sea, ahí lo que presumían los británicos, los alemanes y los estadounidenses que haría la diferencia en la contraofensiva, prácticamente los estuvieron pulverizando. Y para que no pueda torcer la corporación, la media corporativa, la noticia, entonces estuvieron documentando a través de videos cómo con artillería, con minas antipersonales, con drones de larga distancia, estuvieron prácticamente desangrando al ejército ucraniano, que ha perdido entre unas 5 y 10,000 personas nada más, ni siquiera lo que va de junio, nada más en los últimos 8 días, considerando que estamos teniendo esta conversación el día 23 de junio, es decir, de mediados de junio al 23 de junio, ha muerto una cantidad inverosímil de personas, porque aunque sean soldados, muchos de ellos son de carrera, otros son reservistas, Ezequiel, que se trajeron de su profesión de medicina, de su profesión de profesores, de su profesión de obreros, y les pusieron un uniforme, les pusieron un fusil y a pelear en contra de los rusos. Entonces, vemos cómo se deshumanizan estas guerras, pero militares como Mark Milley, el jefe del Pentágono, el jefe del Estado Mayor en Estados Unidos, él sí hablaba de prudencia, hablaba de moderación. De hecho, recuerdo que también hizo un análisis al respecto, que me parecía que el militar más condecorado de los Estados Unidos dijera, hay que ser prudentes, hay que orillar a que Ucrania finalmente negocie con Rusia antes de que pierda más, porque decía Mark Milley, ante esta simetría de poder, se arriesgan los ucranianos a que entre más tiempo se tarden en negociar, más tierra pierdan. Entre más se tarde en negociar, más sangre habrá, y la contraofensiva cada vez será más difícil, porque en la medida que los copatrocinadores, en este caso en Europa, y también el mismo Estados Unidos, se vean afectados por la consecuencia negativa de la guerra, de las crisis energéticas, de las crisis del mercado, etcétera, la desaceleración económica, van a tener menos incentivos para pues seguir invirtiéndole en esa guerra que se va perdiendo. En ese contexto, pues, menciono esto para seguir, digamos, aportando más argumentos a la idea de que quienes incendian las guerras, quienes las promueven y quienes las prolongan, a final de cuentas son quienes no las pelean, ni ellos ni sus hijos, pero los militares sí las pelean, sí ven caer a sus alumnos, a sus discípulos, a la gente que formaron, y también se dan cuenta
de que no es tan fácil, a pesar de tener tecnología, no es tan fácil programar una guerra contra alguien que te puede responder, Ezequiel, porque siendo sinceros, Estados Unidos en México decimos agarró pichón, Estados Unidos agarró pichón en Afganistán. ¿Qué significa agarrar pichón? El pichón es una paloma, es la paloma, ¿no? Casi, estas palomas grises, casi inofensivas, incapaz de responder. Entonces, cuando en México decimos, cuando agarras pichón es cuando peleas contra alguien que es muy fácil de derrotar. Agarró pichón en Afganistán, agarró pichón en Irak. O sea, se mete a peleas asimétricas, a pesar de eso no le va tan bien como en las películas de Hollywood, pero ahora se enfrentan con alguien que sí tiene capacidad, no solamente para responderles, sino además para aguantar una guerra de desgaste el tiempo que sea necesario. Mira, la Guerra Fría duró 44 décadas, ¿no? Nada más para ponerlo en ese plan. Y también tiene capacidad para generarle un daño severo. Por eso Estados Unidos se animó a invadir Irak, pero no se animó a invadir Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene 12 ojivas nucleares, pero tiene también capacidad balística para ponerlas en San Diego, en Alaska y en Seattle. Y pues no es lo mismo. En el caso de Rusia, pues pasa algo similar, ¿no? Decir, y sobre todo los militares, decir, vamos a tener cuidado con el momento preciso en el que pensemos cuándo ya llevar a Ucrania a negociar la paz, porque entre más tiempo pase, pues más probabilidades de que pierda catastróficamente se dan. Esto lo dicen los militares, lo que los políticos civiles dicen, no, hasta la victoria con Ucrania. Bueno, Macron, ¿qué tal Macron diciendo, vamos a asegurarnos de que Rusia pierda toda su capacidad tecnológica, comercial, etcétera, y vamos a acompañar a Ucrania hasta que gane? La pregunta es cómo, cuánto tiempo y a qué costo. Y finalmente, esto que vimos en Alemania, el Air Defender 2023, me parece de una soberbia espectacular, de una soberbia y también de una aplicación malentendida de la deterrence theory, de la teoría de la disuasión, porque nuevamente confirma lo que también hemos venido platicando contigo, Ezequiel, el hecho de que entre más se preste Alemania a convertirse en un ring de boxeo entre potencias nucleares, en el momento que haya un error de cálculo, Alemania, incluso los alemanes que son pacifistas y que han estado saliendo a cuestionar fuertemente a Olaf Scholz, que dicho sea de paso, en este momento está con un nivel de aprobación bajísimo, pues también la van a terminar pagando, ¿no? Como lo está pagando gente que no tiene la culpa de nada de esto en Ucrania. Y nada más para cerrar esta reflexión, recientemente, no sé si tuviste oportunidad ya de ver la entrevista que le hicieron a Barack Hussein Obama en CNN, que se jacta, orgulloso, dice, sí, yo reconozco que gracias a mí y gracias a Angela Merkel pudimos hacer del ejército de Ucrania desde el año 2014 lo que es ahora. Nosotros pusimos las bases, nosotros pusimos el dinero y nosotros pusimos el plan sobre la mesa de profesionalizar al ejército de Ucrania para cuando se ofreciera le pudiera dar resistencia a Rusia. Entonces, nuevamente, para aquellos que dicen, oye, profesor, no seas prorruso, ¿por qué no criticas la invasión de Rusia a Ucrania? Que le hemos criticado bastante, pero decir, vamos a las causas, y en las causas nos encontramos a nuestro vecino del norte en América Latina, incendiando por acá, sembrando una semillita por allá, y después reconociendo abiertamente que habían metido gran presupuesto para profesionalizar a las fuerzas de Ucrania, lo cual nos lleva nuevamente a la conclusión de que desde 2014, con ese golpe de Estado que le dieron a Yanukovych, nunca hubo realmente la intención de que se cumplieran después Minsk I y Minsk II, y tampoco de evitar la masacre que se estaba dando en el Donbass de esa población que se resistía a reconocer a ese gobierno golpista, como nos tienen acostumbrados en América Latina, hay que decirlo, que se estaba dando allá en el Donbass, mi querido Ezequiel. Sí, declaraciones propias de un premio Nobel de la Paz, ¿no, Jesús? Jesús, respecto a esto de los militares, recuerdo que todos los analistas militares serios a ambos lados del conflicto, incluso en Occidente, realizaban un diagnóstico similar. La eventual ofensiva ucraniana aparecía condenada al fracaso debido a la falta de apoyo aéreo, la falta de artillería al nivel de la artillería rusa, la falta de sorpresa, la preparación de los rusos, la falta de personal. Bueno,
todo lo que presenciamos ahora de manera trágica, con la muerte sistemática de soldados ucranianos y algunos recogidos de las calles directamente por la fuerza, quizás el único factor no previsto por los analistas militares como un factor determinante y finalmente también un factor muy importante en esta cuestión, el factor de las minas y de estos sistemas de minas lanzables, de manera que en el retroceso, cuando las tropas ucranianas colisionan con la línea de defensa y comienzan a retroceder porque no pueden, aparecen minas detrás de ellos, lanzadas por encima de ellos, con lo cual aparecen campos minados. Excepto ese factor, porque este tipo de armamento apareció en los últimos años, excepto ese factor, todos los analistas militares, incluso los analistas militares estadounidenses serios, vaticinaban esto y por ende llamaban a abandonar la locura de una ofensiva así, y por presión política de Estados Unidos, de la OTAN, incluso, bueno, naturalmente del gobierno ucraniano también, ahora aparece esta situación, ¿no? Una carnicería con víctimas todos los días, miles de personas, en última instancia, de ucranianos muertos. Recuerdo también, por ahí aparece alguna dificultad técnica en la conexión de Jesús, así que recuerdo mientras tanto también que con respecto a Bakhmut, los generales estadounidenses y ucranianos llamaban a que Ucrania retrocediera estratégicamente en Bakhmut, como había retrocedido Rusia en Gerson, en lugar de presentar una resistencia sin ningún sentido, solamente generando muerte y bajas humanas y bajas en cuanto a armamento, naturalmente, también retrasando sencillamente lo inevitable. Bueno, los generales llamaban a un retroceso estratégico y por decisión política de Estados Unidos, de la OTAN, de Zelensky, bueno, eh, Ucrania respondió a cara descubierta, a golpe y golpe, hasta la conquista de Bakhmut con pérdidas tremendas, ¿no? No solamente en términos humanos, sino también en términos militares. Respecto a lo que al muy buen planteo de Jesús sobre Alemania y sobre el el lugar de Alemania como perdedor en todos los escenarios posibles frente a esto, no solamente aparece la cuestión económica y militar, ¿sí? Porque en el caso de un enfrentamiento directo entre Europa y Rusia, Alemania aparecería como el primer objetivo, sin lugar a dudas, sino que incluso en términos de política interior, eh, hoy día, por primera vez en la historia alemana, el partido AfD de extrema derecha ya aparece en segundo lugar en las encuestas, ¿sí? Algo con, con lo cual machacamos acá durante meses que toda esta situación, este enfrentamiento innecesario, provocado, con consecuencias trágicas para Europa y sin intentos, sin tentativas diplomáticas de resolución de este conflicto, bueno, que esto generaba para Alemania problemas muy grandes y que en términos políticos esto maximizaba las chances electorales de la extrema derecha, así como en el resto de Europa la extrema derecha capitaliza políticamente, capitaliza esto y aparece en auge. Bueno, en Alemania hasta el momento no tanto, debido a la historia de Alemania, pero ya en las últimas encuestas de la semana pasada, por primera vez la extrema derecha ya aparece en segundo lugar. ¿Sí? Hasta ahora nunca ningún otro partido había podido eso, siempre los dos partidos principales, el Partido Conservador, la Democracia Cristiana de Angela Merkel, y por el otro lado el Partido Socialdemócrata, el partido del presidente Scholz, siempre ellos en primero y segundo lugar. Ahora por primera vez el partido de extrema derecha AfD en segundo lugar, con lo cual, además de los problemas económicos y militares para Alemania, también políticos con el auge de la extrema derecha, nada más y nada menos con Alemania, con la historia de Alemania. Y a propósito de Alemania, quería presentar, mientras seguramente Jesús
restablecerá la conexión en un segundito, quería presentar un ejercicio militar más, porque así como ayer presenciamos el final del ejercicio militar aéreo más grande de la OTAN desde la Guerra Fría, este Air Defender, bueno, ya está comenzando uno nuevo, ya está comenzando un nuevo ejercicio militar, esta vez por tierra, no aéreo, sino terrestre, en Lituania, atención, Lituania en el este, ¿sí? Como ejercicio de defensa en el flanco este de Europa, un ejercicio de la OTAN, pero con tropas alemanas y tropas, naturalmente, de Lituania también. Ahí presenciamos la llegada de armamento, de vehículos, principalmente, bueno, vehículos militares, ahí, de transporte, blindados, en barco, atención a la cantidad, blindados por ahí también, esos los Marda, los tanques y los vehículos blindados o los carros de combate, como lo llaman en España. En Alemania presentan nombres de alemanes, por eso lo de Tiga, uno de los vehículos, Tigre naturalmente, Leopard, Leopardo, Mara, otro nombre de animal, el nombre de Mara en castellano, bueno, ya lo voy a recordar, un animalito chiquitito propio de la fauna de los bosques, en Alemania. Bueno, atención a la cantidad, también llegada de tropas por ferrocarril, por tren, ¿sí? Ahí, Marta es el nombre, sí, bastante parecido. Una Marta es el nombre de los vehículos blindados alemanes. Marta, así llamamos en castellano a estos pequeños animalitos. Qué imágenes tremendas, ¿no? Vehículos blindados alemanes llegando a otro país europeo. Recuerdan lo peor de la historia de Europa, verdaderamente. Bueno, también hay por ahí excavadoras para la fabricación de trincheras. Es un Leopard ahí, clarito. Otro Leopard más, un Marra antes, Tiga. Bueno, esta otra imagen más. Esta otra imagen más de la realidad actual y de este norte en decadencia, pero cada vez más violento, cada vez más beligerante, cada vez más hostil. En ese contexto también quería también presentar otro video más. El video de un ataque con misiles Storm Shadow, estos misiles cedidos por Reino Unido a Ucrania de largo alcance. Ataque a uno de los puentes de Crimea, no el puente de Kerch como antes, sino uno de los dos puentes conectando la península de Crimea antes, no la península de Crimea con la Rusia territorial, sino la Ucrania territorial con la península de Crimea. Y ahí presentan los investigadores rusos las partes del misil encontrado efectivamente de misiles Storm Shadow, pero fabricados en Francia. Recordemos que el misil Storm Shadow en realidad representa un misil franco-británico desarrollado en colaboración. Para esas cosas, bien, ¿no? Como que para la colaboración europea en el desarrollo de estas cosas, ahí sí la colaboración bien, para la muerte, nada más. Después peleas por todos lados. Bueno, misiles desarrollados en parte por la empresa Matra francesa y la empresa BAE Systems de Gran Bretaña, pero estos cedidos por Reino Unido efectivamente, pero fabricados en Francia.
¿no? Y utilizados para infraestructura civil. Recordemos que cuando algún misil ruso genera un impacto en infraestructura civil, inmediatamente, con toda razón, los grandes medios reaccionan indignados. Bueno, acá también infraestructura civil, un puente. Un puente y después la OTAN rechaza la participación directa en el conflicto. Acá presenciamos un ataque a infraestructura civil en Crimea, bajo control ruso, llevado a cabo con fuera, bien lejos del frente de batalla, bien lejos, a cientos de kilómetros, llevado a cabo con misiles cedidos por Reino Unido, pero a la vez fabricados en Francia. ¿Sí? Así que, ¿cómo eso de no, la OTAN no participa en esto? Sí, participa. Ahí las pruebas del misil utilizado para este ataque. Bien, aquí la última de las... perdón. Quería presentar dentro de esto de este norte en decadencia, pero cada vez más violento, quería presentar un video más. Esta es la reunión de Biden y Modi el día de hoy. Esta es una grabación del día de hoy. El primer ministro de la India, Modi, realiza una visita a Estados Unidos, fue recepcionado con honores militares, bueno, alfombra roja. Esta es la declaración de Biden consultado por su, ¿cómo llamarlo? Su provocación, su desliz. No, desliz no, porque no cometió un desliz. Realizó una provocación, sin lugar a dudas. Cuando hace unos días, inmediatamente después de la visita de Anthony Blinken a China para de alguna manera generar una desescalada del conflicto entre Estados Unidos y China, con epicentro naturalmente en Taiwán y en el estrecho de Taiwán. Recordemos que los portaaviones estadounidenses, los submarinos nucleares, revolotean alrededor de Taiwán, ¿sí? Realizan demostraciones de fuerza a miles de kilómetros de las costas de los Estados Unidos y a poco más de 100 kilómetros de las costas de la China continental, y eso naturalmente genera tensión, escalada, incluso políticos estadounidenses de primera línea realizan visitas a Taiwán, un estado no reconocido, ni siquiera es reconocido por los Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si de repente frente a las costas de San Francisco o de Nueva York apareciesen submarinos chinos o rusos o portaaviones chinos o rusos? ¿Reaccionarían de la misma manera, con declaraciones de advertencia o directamente con un ataque directo? Bueno, deliberen ustedes en casa sobre esa hipótesis, pero en concreto, Blinken, en esta creciente escalada, por unos días desembarcó en China, realizó un encuentro con su contraparte, con el ministro de Relaciones Exteriores de China, bueno, participó en otras actividades, desembarcó por unos días ahí. Y a último momento, como gesto de buena voluntad, el gobierno chino, Xi Jinping, determinó que finalmente sí lo recepcionaría y que sí realizaría un encuentro con él, a pesar de que no aparecía en agenda. Bueno, en el encuentro, China estableció muy claramente las líneas con Taiwán: no queremos problemas, no vamos a retroceder al respecto, y Blinken ahí, sí señor, convalidó la posición de China, recordó la posición oficial de Estados Unidos de reconocimiento de la China continental como la China, la única China, bueno, la idea de una sola China como Estado, incluyendo también, naturalmente, en algún momento a Taiwán. De alguna manera capituló frente a Xi Jinping, pero a los
pocos días, si no recuerdo mal, al día siguiente, Biden, en un acto proselitista, realizó una declaración, realizó una provocación abiertamente, caracterizando a Xi Jinping como dictador, así, directamente, ¿sí? No fue documentado en video el momento de la declaración, pero sí apareció en los reportes de todos los medios, incluso de medios cercanos al gobierno. Y bueno, naturalmente, llamar dictador a un presidente de otro país con el cual aparece en disputa los Estados Unidos, naturalmente que eso genera consecuencias. China reaccionó inmediatamente. Y aquí, en esta conferencia de prensa, celebrada unos días después, ahora, el día de hoy, junto a Modi, Biden finalmente respondió una pregunta respecto a este, vamos a llamarlo, entredicho nada, esta provocación sobre... Tolerance, diversity. India now has the most populous country. Is now Bueno, ahí hablando sobre el India when un we're poco. talking to our allies and partners around the world, including India, we let the idea. Además, hasta en la conferencia de prensa ya parece perdido Biden. Bueno, cuando hablamos con India y con otros aliados, dejamos entrever la idea Of my choosing and avoiding saying what I think is the facts. Bueno, de haber elegido las palabras y no haber dicho, bueno, toda una formulación medio rara, medio perdido, pero en referencia a su caracterización como dictador de Xi Jinping. With regard to the relationship with India, with China. Con respecto a India, perdón, con respecto a China, así con ese gaffe, con ese error, ¿no? Bueno, una referencia a la elección de sus palabras con respecto a It's China. just not something I'm going to change very much. Es algo que no voy a cambiar mucho. Una ratificación de su ofensa. I think I believe that, and I've said this for some time, that the hysteria about the relationship with China is collapsing and moving, et cetera. Como dije muchas veces, la histeria de que la relación con China está colapsando y etcétera, etcétera. We had an incident that caused Tuvimos un incidente some confusion, you might say. Que generó confusión. But Secretary Blinken had a great trip. Pero más allá de eso, Blinken tuvo un gran viaje a China. To be meeting with President Xi sometime in the future. Y voy a seguramente a encontrar al presidente Xi en el futuro. I don't think it's had any real consequence. Y no creo que haya tenido consecuencias reales. El dicho de la caracterización de Xi Jinping como dictador, ¿sí? Todo esto dicho con muchísimas dudas, ¿no? De manera entrecortada, sí, como una persona con la cabeza, cuando ya la cabeza no te acompaña mucho, así dubitativo, pero además comienza una oración, después otra, una encima del otro, todo mal formulado, pero eso, básicamente, cuando reactiva la neurona, no rectifico, ¿sí? Esas son las palabras de él, no abandono mi caracterización, y aún así, esto no debe haber generado muchas consecuencias. Esas las palabras de Biden, ¿no? Efectivamente, hoy a veces genera penita esta situación, pero cuando reactiva la neurona, como que sí, recuerda su rol de halcón inmediatamente. Yo acá, mientras tanto, con algún mensajito para Jesús, seguramente que él ahí en su casa, ahí desesperadamente realizando intentos para restablecer la conexión. Presento entonces, avancemos al próximo tema sobre el cual quería deliberar con Jesús. Hasta acá presentamos elementos relativos a la creciente belicosidad de ese norte en decadencia, de ese viejo orden mundial en decadencia, cada vez más belicoso, cada vez más
más guerrerista. Presenciábamos las imágenes del ejercicio militar aéreo Air Defender aquí en Berlín, después el inicio de un nuevo ejercicio en Lituania, el ataque al puente en Crimea con armamento occidental fabricado en Francia, nada más y nada menos, y esto, ¿no? La provocación a China y después no rectificar. ¿Sí? Recordemos que además de caracterizar a Xi Jinping como dictador hace algún tiempo, Biden había caracterizado a Putin como asesino. ¿Sí? En algún momento debería realizar una caracterización de sí mismo, debería deliberar, ¿no? Y determinar cómo conceptualiza su propia figura, porque dictador, asesino, bueno, y por casa, ¿qué tal las cosas, señor Biden? Pero bueno, difícilmente Biden realiza un ejercicio de autocrítica de ese tipo. Ahora, por el otro lado, del lado de enfrente, frente a esta belicosidad creciente de este norte en decadencia, aparece un sur en ascenso. Aparece un polo contrahegemónico, un mundo nuevo en ascenso, y no solamente en ascenso debido a la locomotora de este nuevo mundo, de este nuevo polo de poder, básicamente China, quizás la locomotora China y la segunda locomotora la India, pero no solo esa parte de ese nuevo orden mundial en auge aparece en auge, sino que el sur, los vagones traseros de ese tren, también aparecen en auge en cuanto a su importancia y a su participación en la escena internacional. Recuerden la transmisión de hace unos días sobre la misión de paz de líderes africanos en Ucrania y en Rusia, realizando un llamado al fin de la guerra, las negociaciones inmediatas, blanco sobre negro, algo nunca dicho por ningún líder occidental en, en en Ucrania frente al propio Zelensky, lo presentábamos el otro día. Bueno, pero ahora Lula, ahora un líder del sur global, de nuestra tierra, de nuestra patria, ¿no? De latinoamericano. Y Lula recorría Italia, ahora ya aparece en Francia, desembarcó en Francia, hoy mismo desembarcó en Francia, pero ayer en Italia presentaba verdaderamente algo muy, presentaba una postura muy correcta, muy valiente, cuando realizaba declaraciones sobre Assange. Assange, periodista, responsable de la publicación de muchas de las barbaridades llevadas a cabo por, por Estados Unidos, por la política exterior de Estados Unidos, naturalmente, no por el pueblo estadounidense, por las personas de a pie, personas buenas y gente trabajadora, como la gente de los pueblos del mundo, ¿sí? Sino, bueno, de estos líderes de este Estado con una política exterior muy agresiva, con incitación de guerras, participación en guerras. Bueno, un periodista australiano, en algún momento realizó una filtración de los documentos en los cuales todas estas barbaridades aparecían, documentos propios de Estados Unidos, en los cuales aparecían documentadas estas barbaridades. ¿Sí? Bueno, contra esa persona, Assange, Julian Assange, bueno, contra esa persona comenzó una persecución global. Primero debió solicitar, en Inglaterra debió solicitar el asilo donde pudo, solicitó el asilo de Ecuador durante el gobierno de Correa. Lamentablemente después comenzó el gobierno del traidor de Lenin Moreno y bueno, después de años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres sin que Reino Unido convalidara un salvoconducto, una salida para que pudiera abandonar Londres, para que pudiera abandonar Reino Unido y pudiera desembarcar
en Ecuador como asilado político, ¿sí? En concepto de una persona bajo el asilo político de Ecuador. Bueno, Lenín Moreno realizó la entrega de Assange a las autoridades británicas. Desde entonces aparece en la cárcel, allí a la espera de su traslado a Estados Unidos para la pena de muerte, básicamente. Claro que después de años de encierro en una embajada y después en una cárcel de máxima seguridad, la pobre salud de este muchacho, de este periodista, comenzó un proceso, la salud mental, por cierto, un proceso de muchísimo deterioro y hoy aparece muy mal, lamentablemente. Un defensor de la libertad de expresión, ni más ni menos que eso. Y lamentablemente los grandes medios en Occidente sobre este tema, nada, callados la boca. Y los periodistas, un gremio por demás orgulloso, a menudo machacan con que el periodismo representa el cuarto poder y la defensa de la democracia. Bueno, pocos gremios tan cobardes como el gremio de los periodistas. Cuanto más experiencia genero con periodistas en mi trabajo como analista político, bueno, más conceptualizo a la gran mayoría de periodistas como cobardes. De todas maneras, el mensaje de los medios no lo determinan los periodistas individualmente, sino los dueños de los medios. Ahí el gran desafío y la gran lucha. Pero bueno, pocos periodistas con una condena abierta a la situación de encarcelamiento y, en última instancia, de violación de los derechos humanos de Julian Assange. Realizo la caracterización de los periodistas en términos generales, no todos, por suerte, gracias al cielo, algunas excepciones de periodistas muy, muy valiosos y muy valientes. Recuerdo ahora a mi amiga Carmen Valero, por ejemplo, un ejemplo de ello. Bueno, y mucha otra gente más también, pero en general, silencio sobre el tema. Y los líderes occidentales, los cuales machacan y machacan, y no, con la libertad de expresión y la guerra del bien contra el mal y el fin de las libertades, con respecto a lo de Assange, calladitos la boca, todos. Bueno, aquí la declaración de el presidente Lula en Italia el día de ayer. Gente, eu vou falar, me desculpa, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Discúlpenme, voy a Vocês decirles, sabem que eu ando um pouco. tengo que decirles, fuera de las preguntas, ya tengo que falar una cosa para vocês, ¿no? Tengo que decirles una cosa a ustedes. Mi portuñol bastante rudimentario, pero entendible las palabras de Lula. Indignado com os defensores de liberdade de imprensa no mundo. Tengo que decirles algo respecto a los defensores de la libertad de prensa en el mundo. Não é possível. No es posible Aconteceu o que está acontecendo, a gente tem o Assange. Lo que está aconteciendo con Assange, Porque denunciou ao mundo porque a denunció al espionagem mundo americana. el espionaje Esse estadounidense. cidadão está preso na Inglaterra. Este señor Vai está preso en ser Inglaterra mandado de volta para os Estados Unidos y para, quem sabe, pronto, pegar prisão perpétua. y pronto mandado de vuelta a los Estados Unidos para prisión, para que lo encarcelen en prisión perpetua. También posible la pena de muerte incluso, porque supuestamente la filtración de esos documentos connota un delito de traición a la patria en Estados Unidos. E eu não vejo nenhuma manifestação da imprensa em defesa da liberdade de imprensa. Y yo no veo ni una manifestación de la prensa en defensa de la libertad de prensa relativa a lo de Assange. Qué lindo este cachetazo así a los lamebotas dedicados, los mal llamados periodistas, porque eso no verdaderos periodistas, los verdaderos periodistas con posturas dignas y verdaderamente defensores de la libertad de prensa. É inacreditável. Es Nem o jornal increíble que publicou a matéria que ele publicou defende ele. Es increíble que el próximo diario que publicaba las filtraciones de Assange, hoy ni siquiera ese diario lo defiende, ese diario, ese matutino, ¿no? O nome disso chama-se covardia. El O que nombre o de esto se Assange llama fez cobardía. merece respeito e elogio de qualquer jornalista da face da terra. Y Assange merece el respeto de cualquier periodista sobre la faz de la Tierra.
Ele teve a coragem de Él divulgar tuvo el coraje de que os divulgar Estados Unidos fazia espionagem que Estados Unidos hacía no espionaje Brasil, na en presidenta Brasil Dilma, na con Dilma, Cristina na Argentina, con Cristina na en Alemanha Argentina, da Angela Merkel. con Merkel en Alemania. Recuerden el teléfono, el celular de Merkel intervenido por los servicios de inteligencia. Eso acá, calladitos la boca, todo el mundo calladito la boca, como también calladito la boca con la voladura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ¿no? Você disse foi denunciado. E por conta disso, esse cidadão foi preso e vai ser extraditado para os Estados Unidos e a imprensa está calada. Bueno, y fue denunciado y será extraditado a los Estados Unidos y la prensa está calada, ¿no? Callada. Então, é importante Entonces es importante que os companheiros jornalistas que los compañeros possam, periodistas enquanto é tempo, a gente tentar pedir pelo menos para soltar o cara. que hagan manifestaciones cuál para es- que pidan la liberación del muchacho, de O Assange. crime que ele cometeu. Qual foi o crime que o ¿Qué Assange crimen cometeu? cometió? ¿Cuál fue el crimen que Foi él o cometió? crime de denunciar El de denunciar abuso, abusos sabe, da espionagem americana del espionaje contra outros países estadounidense do mundo. contra otros países del mundo. Inclusive espionagem contra a Petrobras. Incluido espionaje contra Entonces- Petrobras. Recordemos que dentro de las filtraciones, de esos famosos Wikileaks también, documentos sobre el espionaje de Estados Unidos contra Petrobras, bueno, por la importancia de Petrobras como productor global de petróleo, la principal empresa brasilera y mixta con participación estatal en su capital. Desculpa dizer isso, mas eu estou Dis- dizendo isso em todas as entrevistas coletivas. Disculpen que diga esto, claro, porque esto dicho sin una pregunta respecto a esto, pero lo quería decir porque hago muchas entrevistas, pero nunca me preguntan por esto, entonces quería Eu decirlo estou en esta indignado declaración de com prensa. a Estoy falta de indignado. solidariedade Es- a um jornalista Estoy indignado por la falta de solidaridad con un que está sendo periodista, vítima, porque víctima, denunciou o que todo jornalista lo que bueno, un periodista víctima que denunció lo que todo periodista debería denunciar. Bueno, compañero Luis Ignacio. Bien, Lula, bien, Lula. Sí, a ese Lula queremos, ese Lula, el Lula de los primeros años, el Lula ese, el obrero metalúrgico, ese Lula fuerte de izquierda, con cambios profundos, no el Lula del PT de los últimos años antes de la llegada de Bolsonaro, amilanado, dulcificado, ¿no? En nombre de no generar confrontación cada vez más hacia el centro, y eso determinó finalmente el auge de esta extrema derecha y el propio encarcelamiento del bueno de Lula. Así que bien Lula ahí. Lo quería presentar esto más allá de la cuestión de Lula como parte de un contexto, ¿sí? de un escenario internacional en el cual esto de Lula representa una expresión. Lo del otro día, los líderes africanos en Ucrania y en Rusia como promotores de la paz, como misión de paz, lo que no puede Europa, lo que no pueden los países del norte, los cuales antes determinaban dónde la guerra y dónde la paz, bueno, ahora lo motorizan países africanos. Y esto, más allá de lo simbólico y más allá de que por el momento, sí, claro, el otro día, por ejemplo, aparecían preguntas entre los seguidores, entre los demoledores y las demoledoras respecto a, bueno, ¿qué poder real presenta África para motorizar el proceso de paz, para materializar el proceso de paz? Sí, claro, África carece de fuerzas armadas para establecer la paz por la fuerza, como pueden Estados Unidos, China, Rusia o los grandes potencias. No, pero el hecho ya solamente de que participen desde el respeto, desde el reconocimiento de la soberanía, pero también con fuerza, con una palabra firme, desde la paz, llamando a la paz desde la paz, no a través de las armas, eso solo ya representa un síntoma, eso representa un síntoma de un mundo nuevo y de la emergencia de nuevos polos y la posibilidad de una multipolaridad o multicentralidad en la cual nuestros países del sur global, latinoamericanos, africanos,
asiáticos, incluso lo que llaman el sur de Europa, bueno, de que presenten una posición, de que aparezcan en un lugar distinto, de poder, de ejercicio del poder real, de promoción de la paz, de representación de los de abajo realmente en las arenas de poder y de disputa internacional, ¿sí? Así que ese otro elemento, evidentemente el bueno de Jesús sin conexión de ningún tipo, porque no pudo reaparecer, no pudo reaparecer hasta ahora. Así que presentamos nosotros por acá las cosas, lo que queríamos, los temas sobre los cuales queríamos deliberar con Jesús. Quizás como último tema para esta transmisión, ya que estamos últimamente deliberando sobre temas peliagudos, temas difíciles, incluso la posibilidad de una guerra mundial entre la OTAN y Rusia, o entre la OTAN y China, o una escalada nuclear. Siempre quiero sobre el final, de alguna manera, redondear con un poco de humor, aunque por lo general muchas veces estos videos, estos documentos humorísticos de la realidad política también, a veces generan más preocupación que otra cosa, porque, bueno, aparecen los líderes mundiales en situaciones más que cómicas, tragicómicas. Pero bueno, esta es la última de nuestro amigo, de Sleepy, también conocido como el señor Burns, en la visita de Modi, del primer ministro Modi. Cometió un pifie también por ahí en otro momento. Llamó al primer ministro Modi, lo llamó presidente, y después rectificó: uy, señor primer ministro, le bajé el rango. Bueno, lo reacomodó con un chiste, eso. Pero acá, en el momento de la declaración frente a la Casa Blanca, comienzan los himnos. Y comienza el himno de la India. Y el tipo con la mano en el corazón, como con el himno de Estados Unidos. Atención. Confundido de canción, confundido de himno, completamente perdido. Y ahí como que reacciona la neurona y acomoda para abajo la manito, ¿no? Como, uy, no. Modi ahí vocalizando, ¿no? Cantando, vocalizando. Bueno, este líder del mundo libre, qué peligro, señoras y señores, qué peligro, gracioso, pero a la vez preocupante. Esta ya la presentamos hace unos días, ¿no? De hace unos días. Quería evidentemente un God Save America, ¿no? Y de repente esto. It's the least consequential part of this whole meeting for you. I promise. All right. God save the Queen, man. God save the Queen, man. Que Dios salve a la reina. Por cierto, la reina ya muerta, la reina Isabel, también es el nombre de la canción nacional, del himno de Reino Unido. Bueno, God save the Queen, man, dicho en un acto así, por cualquier pavada. Bueno, esa es la situación. Sí, esto gracioso, muchachos, muchachas, demoledores, demoledoras. Quizá más preocupante que gracioso, pero bueno, por lo menos redondeamos con un poquito de humor. Realizaremos el final de la charla con Jesús seguramente en los próximos días, una vez resuelta la cuestión de la conexión. Así que hasta acá la transmisión del día de hoy. Un saludo para quienes nos acompañaron. De hecho, varias
donaciones, varios aportes. Romerito, por ejemplo, qué placer disfrutar la charla de dos fenómenos en geopolítica, intercambio de opiniones con visión profunda cercanas a la realidad, información nula y casi ausente en grandes medios de turno. Muchas gracias, Romerito. A veces en el fulgor de la charla no puedo presentar los agradecimientos y las donaciones. Gracias por informarnos. Roberto Vladimir Escalante, muchas gracias también. Nuevo miembro, bueno, conectados muchos miembros. En algún momento conectadas más de 1.200 personas. Seguramente podremos redondear esto en los próximos días con nuestro amigo Jesús. Por el momento, alcanzamos hasta acá. Y recuerden que, importante, pasado mañana, día domingo, otra vez, transmisión con nuestro querido amigo también Fernando Moragón, con el cual vamos a deliberar sobre la ofensiva, mal llamada contraofensiva ucraniana y muchas otras cosas más de estos últimos días. Así que hasta pasado mañana, domingo, en una nueva charla con Fernando Moragón. Demoledores, demoledoras, hasta la próxima. Un abrazo. Chao.